Mi pregunta es, ¿cómo puedo The question poner is, límites afuera How can I put the limits sin ser outside controladora? without Como cuál es la becoming diferencia, porque me controller? pierdo en eso. Which one is the difference? Because I get You have lost to there. see Tienes que ver where you're coming from fear cuando estás tú desde el miedo or where you're putting a limit o queriendo poner un because it's límite appropriate. porque es apropiado. You know, we do have to exist in society. Hay que existir en la sociedad. There are certain codes. Hay ciertos códigos de And interacción we have to behave in a certain way. y tenemos que comportarnos de cierta manera. But there's places Pero hay lugares where we limit en los que because limitamos we're afraid of losing porque something. nosotros tenemos miedo de perder Because algo, it affects our image. porque afecta nuestra imagen. So those limits Así que esos are not límites clean. no están limpios. So you just have to be very Tú clear tienes que estar súper clara in your own consciousness. en tu propia What am I conciencia experiencing? qué es lo que estoy Am I experimentando. being fearful? ¿Estoy haciendo esto por miedo? Am I aplastando the child? ¿Estoy aplastando o reprimiendo la espontaneidad de la niña? Worrying if she's going to fit in? ¿Preocupándome de que si va a encajar o no en los códigos? You know, you have to have that clear. Tienes tú que estar clara con And eso. trust in Y yourself. confiar en ti. You know, you have to trust in Tú yourself. tienes que confiar en ti. You can only do the best you can do. Solo puedes hacer lo mejor que puedas hacer. And obviously, Y obviamente in society, en la sociedad there are limits. hay no? límites, Of course. por supuesto. There's things you can't do. Hay cosas que no se pueden hacer. Últimamente me he dado cuenta Lately, I see que cuando me veo al espejo that when I look at myself in the mirror, no puedo ver mi cuerpo como es porque I- siempre está el juicio de I cannot gordura. see my body as it is Y because it's always the judgment antes siempre about estaba fat. como comparándome con las Before I demás was personas, comparing con las with the other mujeres, y people, era with como, women. ella es más bonita que yo, And it was ella es más the bella thought que yo. she's prettier than me. Ahora la comparación ya Now no the es tanto, comparison is not pero as much. hoy en el silencio me di cuenta que But today sigo in the observando silence, I eso saw how I continue como muy observing constantemente en las constantly personas. in people. Y me gustaría que me pudieras hablar de cómo puedo hacer para Can amarme you más, tell me how to para do amar to mi love cuerpo de myself forma more, incondicional. to love my y body in quitarme an esos unconditional juicios. way and erase those judgments. You know, the thing is, La cosa es you are how you are. Que tú eres como eres. And when you're loving yourself, Una vez que te estás amando, you see clearly. vas a poder You don't ver con have a claridad, judgment no vas with a your tener body. un juicio con tu You cuerpo, appreciate your body. sino que vas a apreciar tu Because cuerpo, your body porque tu cuerpo is your home. es tu hogar. And that's what's important. Y eso es lo más importante de You know, todo. when we're young, Cuando somos we have jóvenes, this idea tenemos esta idea of what's sexy de aquello que es sexy and what's not. y lo que no. And everything's based in our image. Y todo se basa en nuestra And imagen. it doesn't matter what we do, Y en realidad no importa qué hagamos, it's never good enough. nunca va a ser There's suficientemente always bueno. something wrong. Siempre va a haber You algo can mal. have a perfect body, Puedes tener un cuerpo perfecto, like a mannequin, como un maniquí, and you still will find something wrong. y así todo vas a encontrar algo que esté But when you mal. start to love yourself, Pero una vez que empiezas a you amarte, just start to appreciate empiezas your a body. apreciar tu cuerpo. And you've just got to do that. Y solo tienes que hacer eso. You know, there's certain limits. Hay ciertos límites. You know, you're never going to look a certain Nunca way. te vas a ver de una determinada And manera. another person's Y never otra going to look a persona certain nunca way. se va a ver de otra manera. And the idea of the Y la perfect idea body, del cuerpo perfecto, such a small amount of people fit muy, into that muy category. poquita gente encaja en esa categoría. You know, it's like the perfect horse. Es como el caballo It perfecto. doesn't exist. No existe. There's always something. Siempre hay That's algo not. que no es. So you have to start appreciating what you Así have. que tienes que empezar a apreciar lo que sí tienes. If you're healthy, Si estás if you're saludable, fit, si estás en estado you know, atlético, the weight goes up, the weight comes el down. peso sube, el peso baja. You know, you have to concentrate on being well. Hay que concentrarse en estar bien. But obsessive Pero as a way to obsesivamente, torture como una yourself? forma de autotorturarse, How does that serve? ¿cómo sirve eso? And you're sending that information to the body all the Y tú time. le estás mandando esa información a tu cuerpo todo el tiempo. And there's certain things Y hay ciertas you cosas just can't change. que no pueden cambiar. Not even a plastic surgeon can Ni change siquiera un them. cirujano plástico te lo You know, puede you cambiar. can't go from being a chaparrita No to puedes 6 foot. pasar de ser chaparrita a alta. You know, you can't make everything bigger, smaller, No puedes and hacer make it todo look natural. más grande, más chiquito y que se vea natural. You know, there's certain limitations Hay ciertas to limitaciones everything. a todo. But is it important? Pero ¿es importante acaso?
Is it important? Es importante. Because everything's an opinion. Porque en realidad todo es una opinión. Once we start to love ourselves, Una vez que empezamos a amarnos a nosotros we feel mismos, attractive. nos sentimos atractivos. When we feel attractive, Y cuando nos sentimos atractivos, people see us as la gente attractive. nos ve atractiva. When we're judging Cuando nos ourselves, estamos juzgando, we never feel attractive. jamás nos sentimos atractivos. Nothing's ever good Nada es enough. nunca suficientemente bueno. And the people on the outside Y las personas que están afuera look at that miran eso and can't believe y no lo pueden that we creer, have so many que tengamos judgments tantos juicios with our bodies. con nuestros And cuerpos. women are the worst. Y las mujeres son las Because peores. we're giving this Porque model se nos da este modelo of how we should del look, cómo tendríamos que vernos, depending on our country. dependiendo del país. You know, if you're Latin, you're meant to look Si like eres Jennifer Lopez. latina, te tienes que ver como Jennifer López. And if you're Australian, Y you're meant si to eres look like australiana, Skippy the bush kangaroo. Te tienes que ver como el canguro flaquito. You know, Skippy. There's all different ideas. Son todas ideas diferentes. And everyone has a different idea. Y cada uno tiene su idea. But you're perfect exactly Pero as tú you eres are. perfecta exactamente como eres. And stop. Y para con eso. Stop. Lo paras. Stop the violence. Paras esa autoviolencia. Because truly, when you love yourself, Porque de verdad, una vez que te amas a ti misma, the cellulite disappears. la celulitis desaparece. You can't even see it. Ni uno ya no la puede ver. Yeah, really. En serio. You just don't look. Te dejas de mirarla. You know, you look at this angle. Miras el ángulo donde no se ve. Looking good. Se ve bien. Then you turn the light on. Y después enciendes la luz. My question is, how do Mi I pregunta es, take ¿cómo- myself less seriously ¿Cómo and poder have joy and tomarme playfulness and menos humor seriamente y ser más dichosa, con más humor y más juguetona? and still Y aún in- así, in consciousness and in developing consciousness? en conciencia, desarrollando Expanding más consciousness. conciencia, You know, the expandiendo. development of El consciousness desarrollo de la conciencia is joy, es dichoso, is bliss. es bendecido, The capacity es la to dicha, flow, la the capacidad de fluir, la spontaneity. espontaneidad. It doesn't have a En realidad no reglement. tiene un reglamento. So just to be Entonces, you simplemente el ser tú is to be misma, consciousness. eso es ser To conciencia. celebrate El celebrar is to be es consciousness. ser It conciencia. doesn't have a format. No tienen formato, You know, there's no format. no hay ningún formato. How can I be ¿Cómo easygoing puedo ser así fluida y relajada and exigent at the same y time? exigente a la vez? That's basically what you're asking. Porque es básicamente lo que me estás So you got to preguntando. forget about the Entonces te exigence tienes que olvidar de la exigencia and just enjoy. y simplemente disfrutar, You know, just flow solo fluir and have fun y and be divertirte spontaneous y ser espontánea as a child como una niña and be internally focused. y estar enfocada internamente. It's very simple. Es súper You simple. know, focusing internally El enfocarse isn't internamente complicated. no es complicado. It's just about being there. Se trata solo de estar ahí. You're doing it now. You're Lo not estás even haciendo talking. ahora, ni siquiera están hablando. It's easy. Es I'm fácil. here. Estoy aquí, I'm here. estoy aquí. And I move into Y action. me pongo en acción. Yeah. ¿Sí? Good. ¿Cómo soltar How to realmente? let go Porque a veces really. siento que solté, 'Cause sometimes I pero feel después I igual let go, como que viene la historia. but it comes Entonces, back the ¿cómo ver a story. fresco? So how to Más fácil. refresh easier. You know, you have to catch your drama. Solo tienes que cachar tu drama. You say, I let something go, Tú dices, dejo ir algo and then it comes back. y después vuelve. But that's your drama. Pero ese es tu drama. If you've really let it go, Si realmente lo soltaste, it's gone. se fue. That's just a thought. Eso se transforma solo en un pensamiento que So viene. why do I want that thought? Entonces, ¿por qué quiero ese Because I pensamiento? want to be a victim. Porque quiero ser una víctima. I want to feel Quiero resentment sentir resentimiento, that there's something wrong. como si hubiera algo mal. Or else there's no reason. Porque si no, no hay razón. If you decide to be free, Si tú decides ser to libre, let go, soltar, to have fun, divertirte, to forgive, to forget, perdonar, whatever the word is olvidarte you o la use, palabra que sea que uses, when the thought comes, cuando viene ese you just pensamiento, laugh. solo te ríes de él. That's all. Solo es eso. But you have to have the intention. Pero tienes que tener la intención. And you have to see how humans Y love tienes que their ver cómo a victim. los humanos les encanta la víctima. They love Les their encanta resentment. su They resentimiento. love their judgment. Les encanta sus juicios. It entertains them. Los entretiene.
Do you see it? ¿Lo ves? It's not fair. Oh, no justo. It shouldn't be like No that. tendría que ser así. I deserve more. Me merezco I más. should be loved more. Tendría que ser más I can do amada. better. Podría irme mejor. Like there's all these thought processes. Está todo ese proceso de And we're pensamiento. beyond that. Y estamos más allá de eso. You know, we're in a place of freedom. Estamos en un lugar de to libertad. enjoy, to Para give, disfrutar, para dar, to take life as a para game. tomar la vida como un juego. But a fun game. Pero un juego divertido. Not a drama. No un juego Not a war dramático. game. No un juego de guerra. So keep choosing for that. Así que sigue usando eso. And remember, this too will pass. Y recuerda que esto también pasará. You know, it's so funny, families. Es tan gracioso en las Because familias they get into this venganza. porque se involucran en esta cosa de venganza, ¿no? Drama. Dramas. And not talking to this one and Y not no hablando a talking to that esta one y and no blah, hablando blah, a la blah, otra y bla, bla, bla. But when the chips are down Pero cuando las cosas bajan and someone's dying y alguien, por or ejemplo, there's some es un problem, momento malo, hay or someone problemas, o alguien se criticizes muere, o alguien está criticando, that's not in the unit, que no está en la unidad familiar, they all jump to defend. todos saltan a defender, They all run to save. todos corren a rescatar, But they a hold on to salvar. these stupid little Pero dramas se siguen afectando estos dramas and cause estúpidos angst y causan ansiedades all the time. todo el problema, within todo their el tiempo interpersonal en las relationships. relaciones interpersonales. Why? ¿Y por qué es eso? Because the big picture is Porque el panorama más grande de la cosa es love. el amor. the love's always Porque el there, amor está siempre ahí. below everything. Debajo de todo, The love's always there. el amor siempre está ahí. Mi pregunta es con My respecto a, question is about, sabes que yo no tengo o tengo muy poquita paciencia I don't have much patience. y I have just a little bit. me pasa mucho también en la And it escuela sobre happens todo, in the school a porque me lot, gusta que because para mí todo está ahí for y me es como que hay que it's hacerlo. everything there, and Entonces it's cuando las just cosas to do se, it. So se when enlentecen o se traban so when como they que no. stuck, the y, effectiveness, y I quisiera lose my saber cómo patience. desarrollar más And I want esa to know virtud, porque siento que how no. to develop more the patience. You know, the thing is you've got to stop suffering. Pero la cosa es que tienes que dejar de sufrir por eso. You know, patience. La paciencia It's not about patience. no se trata de la paciencia en It's sí, about not sino projecting que se yourself trata onto other people. de no estar proyectándote a ti misma You know, sobre some otras people are personas. highly effective. Algunas personas son altamente They have the efectivas. capacity Tienen la to capacidad multitask de encarar muchísimas cosas a la at the vez, same time. al mismo tiempo. And other people Y otras personas have different talents. tienen otros talentos. So you've got to stop projecting Entonces tienes que dejar de proyectar your excellence tu and excelencia expecting the y same from other esperar people. lo mismo de otras personas. You have to be loving in Tienes that que ser way. amorosa ahí. So if you let go of the expectation, Entonces, si sueltas tu expectativa, apparently y aparentemente that's patience. eso es paciencia, I just call it letting go of the yo expectation. le llamo soltar expectativa And appreciating y apreciar what other people do. aquello que otras personas sí hacen. You know, different people have different personalities. Cada persona tiene su personalidad. Some people are super at Algunas personas organizing son súper everything. organizadas en todo. Some people are good at being in Y the otros star of están the show. buenos siendo la estrella del show. Some people are very patient Otros and son muy loving pacientes and y giving, amorosos y and they can sit generosos. for hours Y se listening pueden to other people. sentar por horas escuchando a otros. You know, every person has a different Cada persona function. tiene una función Some people are diferente. very Otras personas analytical son and muy capable analíticas of organizing y capaces everything. de organizar todo. You know, everyone has a different talent. Cada uno tiene un talento So when do you diferente. become impatient? Entonces, ¿cuándo te tornas tú en When they're impaciente? not like you. Cuando no están siendo como tú. They should understand. Como ellos tendrían que entender. They should get it. Ellos tendrían que entender cómo se But the hace. facts are Pero los hechos son they don't. que no lo hacen. It's that simple. Es así de simple. I remember when I started working. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar. Within 3 months, En 3 meses, I was los the primeros boss. 3 meses yo ya era la jefa. and I was 15. Y yo tenía And I was 15 bossing años. everyone around. Y estaba mandoneando a todo el because I mundo was quick, alrededor, no? porque yo era rápida. Very quick. I can Yo era do a súper million rápida, things at podía hacer un once. millón de cosas al mismo And by the tiempo. time I was 16, Y cuando llegué a los 16 we had años, no employees. no teníamos I empleados. was the employee. Yo era la empleada y And la I did jefa. everything. Y me encargaba de hacer todo. Which was great for Que my boss. Para mi jefe era buenísimo eso. He didn't have to pay any Imaginen, wages. no tenían que pagar más sueldos.
años, But as I matured, pero a medida que fui madurando, I started to realize empecé a darme cuenta that everyone has a different que function. cada uno tiene una función And I have to diferente appreciate that. y que yo tenía que apreciar Not eso. criticize No that. criticar Not eso, compare. no comparar. Oh, you should be like this. O you tendrías should que be ser like así, that. tendrías How que did ser you not? así. ¿Cómo es posible Because que no? everyone has Porque en realidad cada uno something tiene perfect and beautiful to algo give. perfecto y hermoso para dar. And some of those people Y algunas de esas personas appear to be a bit stupid. también pueden ser un poquito más tontas, But then they're very talented pero in other areas. a la vez son talentosos en alguna otra área. Okay, so see the ego O sea, tienes que ver tu ego and the need to be superior, y la necesidad de ser superior, the need to get annoyed, la necesidad que tienes de molestarte por las because to cosas, empower, porque para poder empoderar you push a little bit. uno empuja un poquitín, You push. empuja un then you poquitín, let go. pero después suelta. It doesn't come with a judgment. No viene con el juicio. Okay, so did I cover everything? ¿Cubrí todo? I don't know if that's patient, No sé si eso es paciencia o no, pero but it works. funciona. ¿Cómo puedo How can I dejar de engancharme con stop una persona getting que me hooked mueve mucho with the person that moves me sin a crear lot, separación? without creating separation? Surrender. Rindiéndote. You have to surrender to your mother. Te tienes que rendir a tu madre. Get it through your thick head. Metételo en la cabeza. You just have to surrender to Solo her. te tienes que rendir absolutamente a You have to ella. get to the point Tienes que llegar al punto where nothing affects you. en que nada de lo que haga te because you afecte, don't need her approval porque no anymore. necesitas ya su She aprobación. can say whatever she Ella wants. puede decir lo que quiera She can decir. say, I like your sister Puede more decir, than me you. gusta más tu You're more hermana. like your father. Tú eres más como tu I papá. don't like your hair. No me gusta tu I think your pelo. job's stupid. Creo que tu trabajo She es can say estúpido. whatever. Que pueda decir lo que And you just sea look at her with y tú te love quedas mirándola con amor and nomás. surrender. Y entregada, rendida. And you will be free. Y vas a ser libre. That's your key. Esa es tu clave, tu Your key llave. to be Tu free. llave a la libertad es esa. Because always Porque you're siempre looking for injustice. estás buscando lo injusto. Trying to prove how she doesn't Tra- love you. tratando de demostrar que ella no te quiere. How you're not good enough. El cómo no sos suficientemente buena. And it's all in your head. Pero todo eso lo tenés en tu cabeza. Because your mother loves Porque you. tu mamá te adora You're probably identical to your y mother. posiblemente seas idéntica a tu And mamá. she doesn't love herself. Y ella no se gusta a sí misma. And so it's very hard for her to demonstrate how much Entonces she es loves you. muy seguro que sea muy difícil demostrarte cómo te ama y cómo le... So you need Así que tú just to necesitas allow everything to move simplemente through. permitir que todo entre y te Stop atraviese defending. y dejar de Stop defenderte con insisting. ella y dejar de insistir. How great you are, Lo or that you're doing it demostrarle lo well, or she fantástico needs que to eres appreciate o que lo you. haces bien o que necesita apreciar. Stop comparing. Deja de comparar, That will never heal it. porque eso nunca se va a sanar. So the key Así que la clave is surrender. es la rendición. And it's great to have a complicated mother. Y es maravilloso tener una madre complicada. Because you can surrender. Porque te puedes rendir. That's like jumping out of rendir. the plane without a parachute. Es como saltar del avión sin paracaídas. It's very difficult. Muy no? difícil. Because every button just Porque gets cada pushed. botón es disparado. And you just want to, I want to kill her. Y uno quiere matarle. And you enjoy it too. Y además tú eso lo disfrutas. Because then you get to complain. Porque así después te puedes quejar. You ring your sister. Llamas a tu hermano, You ring your friend. llamas a tus You amigos, tell your boyfriend. le cuentas a tu novio, Whatever. o lo Or que your 20 sea que boyfriend. hagas, o a tus 20 novios, no sé cuántos. I don't know how many you have at the No moment. sé en este momento cuántos hay activos. Yeah? ¿Sí? Very good. Very good. Qué bueno. En tu libro, o en uno de los libros, hablas one of the books cómo tu you abuela talk how your- caminaba miles de your cuadras nana para comprar used bananas to más walk baratas. so many blocks to buy cheaper She was bananas. Scottish. It wasn't Era her fault. escocesa de la guerra, así que no era culpa de ella. Bueno, pero en algún punto a mí me criaron At some así, point I ¿no? was raised like that. Y como que tengo el chip todavía. And I Ahora vivo en have still the Australia, chip. gano I live bien in y todo, Australia, pero me I encuentro have como good que money, but no, eso suddenly no I have puedo. the Y chip active. me I tengo que cannot do sacudir that. muchas veces And para sí puedo, sometimes sí I puedo. have to shake myself, Y but yes I can. te quería pedir si podías hablar de eso un poco, porfa. De la banana. You know, you have to start pushing the limits. Tienes que empezar a empujar el límite. You know, rich people La gente rica are always rich. siempre son ricos, They ¿no? can lose everything Y pueden perder But absolutamente they'll create todo, it again. pero van a crearlo de nuevo. Why? ¿Por qué? because they feel entitled.
entitled. Porque se sienten que son aptos para They eso, se feel lo merecen. entitled. They don't even think Ni about siquiera it. piensan en el tema. You know, they don't care. No les importa If they overrun their credit cards. si usaron demasiado la tarjeta de crédito. They don't care about anything. O sea, en realidad no les importa nada And de yes, eso. they go broke. Y sí, claro, quiebran, But they make it again. pero después se vuelven a armar. And there's something that reflects in the universe. Y hay algo que se refleja en el That universo. internal abundance Esa abundancia interna reflects. se refleja. So if you're always penny pinching Entonces, si tú estás siempre ahí miserable contando los and centavos counting everything, y contando todo, you create from that space. tú vas a estar creando ese And I'm espacio. not saying you should go crazy. Y yo no digo que te tienes que enloquecer, But you have to start pushing the pero tienes que limits. empezar a empujar los You have to límites. start Tienes feeling que empezar a abundance. sentirte You have to abundante. start trusting Tienes more. que empezar a confiar más. And you have to look at reality. Y tienes que dar una mirada a la Because realidad. you're no longer that person. Porque tú ya no eres esa persona. You're no longer that person. Ya no eres esa persona. And you can stay the same, Y te puedes mantener en el mismo punto or you can change. o puedes cambiar. Yeah, and it's easy to Y change. es fácil cambiar. It's just a behavior. Se trata del comportamiento and the trust y de la confianza and the flow y del fluir and seeing this. y del ver esto. You know, when I first came to South America, Cuando yo recién llegué a Sudamérica, I still had little bit of my nana in me. tenía todavía un poquito de mi nana And en I'd mí. get my bike, Y me iba a la bicicleta, and me I'd go down subía and buy pineapples. y me iba a comprar las I piñas. used to buy all the food. Sí, yo salía y compraba toda la because I comida couldn't speak Spanish, porque no hablaba español and we didn't have much to do, no? y no tenía tampoco mucho que They were hacer. on the phone to the students, Ellos eran que se comunicaban con los estudiantes, so I'd go and get the food. así que iba yo y compraba la comida en el I'd mercado. even do the cooking. Hasta cocinaba, I was really impressive. era huh? impresionante yo. But I'd do everything I could, Pero hacía todo lo que yo podía and we didn't have any money y no teníamos dinero In the beginning. al principio, till I sold my property. hasta que vendí mi propiedad. So I used to go and look for discount everything. Entonces yo iba y buscaba descuentos en la fruta con todo. You know, it was like that. Era así. But then I started to change. Pero después yo empecé a cambiar. Through my consciousness, A través de we mi started conciencia creating, empezamos and a everything crear just y exploded. todo empezó a explotar. So it's about pushing the Entonces limits. se trata nomás de empujar And los it's not about being límites. ridiculous. Y no tampoco de ser ridículo. You know, but it's about always pushing Pero the sí limits a de bit siempre more, estar bit empujando more, los bit more, límites bit un more, poquito más, un until poquito they más, un don't poquito exist más, anymore. hasta que ya los límites no existen. And see that thing of tacaña, no? Y tienes que ver esa cosa de tacaña. You know, my nana used to get in the plane Mi nana subía al avión and she'd even take the sick bag. y hasta se llevaba la bolsa de esa que te ponen por si te descompones. And she'd take the card that said how to put the mask on. Y se llevaba la tarjeta que decía cómo usar la máscara She took de oxígeno. everything. Se llevaba todo. Because she paid for Porque it. había pagado el ticket. You know, she'd go into the hotel Iba al and hotel she'd take everything. y se llevaba absolutamente You know, todo lo she'd del take the hotel. toilet if she could Si hubiera disconnect it. podido desconectar el inodoro, se lo llevaba puesto también. But you know, she was Scottish Pero ella era escocesa and she came through the war. y atravesó la guerra She came allí. through the depression. Atravesó la And depresión she used to save so much money. y ahorraba tanto dinero. And we didn't have a money problem. Y nosotros no teníamos problema de dinero. You know, we were quite well to Estábamos do. cómodos. And then, Y después, after like 12 months, como de un año, she'd give me a lump of money. me daba un montonazo de dinero. She'd say, oh, this is for you. Decía, esto lo repartí. But she would have walked 5 kilometers Pero si hubiera caminado 5 to buy kilómetros bananas for 2 cents cheaper. para comprar bananas 2 centavos más baratos. So why? Entonces, ¿por qué? It was a habit. Era un hábito que tenía. It was a habit. Era un hábito. And she enjoyed it. Y lo disfrutaba She'd come además. back with her conquest. Volvía con lo que había conquistado, lo que había ahorrado. Look how much money I Mira saved cuánto ahorré in Walmart en Walmart instead of buying here. en vez de comprar en el local de la esquina. So see where it's a habit, Entonces, fíjate también por dónde es un hábito. where it's habitual, Donde es an habitual, addiction, una and a adicción feeling of lack. y el sentir de carencia. You're living in Australia, Vivís en Australia and you're still doing that y seguís haciendo eso. a little bit. Chiquitín, chiquitín.
Quería que nos hablaras de trabajar bajo presión. About working under pressure. Yo siempre cuando tengo cosas que hacer digo, When I have things to do, I voy a tomar say, el tiempo, I'm going to take my voy a hacer time. esto y esto, y I'm todo, going to do al this and final, that, and at the end, la mayoría me queda al último, the y majority ahí I leave it to the end, and there I have to put soy pressure. como más productiva cuando And tengo more- esa adrenalina de que lo tengo que hacer I ya. can produce more when it's the adrenaline involved. Yeah, but that's the princess drama. Ese es el drama de la princesa. And you have to catch it. Y te lo tienes que You've got to be ver. more structured. Tienes que ser más estructurada Because you know porque you're trying to sabes create that que estás situation. tratando de crear esa última situación. You want that. Quieres que eso And then it suceda. doesn't serve. Y después no sirve. You enter into panic. Entras en pánico You haven't got time. no tienes tiempo, Blah, 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 bla, blah. bla. And it's a drama. y es un drama. So how do you change Entonces, that? ¿cómo se puede cambiar eso? You anchor in consciousness. Anclándote en You conciencia, move into action. poniéndote en acción Constantly. constantemente, You don't postpone. sin posponer, You don't procrastinate. sin procrastinar, You just do it. simplemente haciéndolo. And then there's no panic. Y después no va a haber pánico involucrado. Stress El estrés represents success. representa éxito. It's an old model in our heads. Es un viejo modelo mental que tenemos, And it doesn't exist anymore. que ya no It doesn't existe. serve anymore. No sirve más eso. It has to be here. Tiene que estar aquí It has dentro, to be planned. tiene que estar planeado And has to move into action. y tiene que ponerse en acción. Yo doy, pero siempre como I give, but always hasta aquí, till there, porque necesito because retener para I mí, need to para keep for myself, porque siento que no tengo suficiente en un because momento. I feel in case if I don't have Y enough. últimamente siento And mucho como lately que I quiero, feel yo quiero soltarlo, I como quiero want really to let go of aflojar that. eso. I want to loosen up. You know, I think it's a reflection of everything in your life. Creo que es un reflejo de todo en tu vida. You don't trust. No confías. You're always protecting. Estás siempre protegiendo, Money, sea partner, dinero, pareja whatever. o There's lo que always sea. that constant Siempre está como protection. esa constante So it comes from protección that en algo. space. Viene de ese espacio. Doesn't mean you have to give everything. No quiere decir que tengas que dar But todo, what you give easy. pero aquello que das lo das con facilidad. Because you feel abundant. Porque te sientes Because you abundante, trust. porque estás You confiando, trust in the universe. porque estás confiando en You el trust you'll create universo, what you estás confiando need. que vas a And you crear provoke. lo que necesitas y provocas. You provoke that through giving. Provocas eso que sea a través del ir dando. It's just a habit. Porque eso es un hábito, But lo you que have to dices. change it in every Pero aspect tienes of your que life. cambiarlo en todos los aspectos de tu Let go vida, of the control. soltando el control And trust your heart. y confiando en tu corazón. You know, most people La mayor parte de las have personas reserves, tienen reservas hechas, but extreme reserves. pero reservas que son extremas. Lots of people. Mucha gente. So you have to question that. Así que tienes que cuestionar Am eso. I like that in every aspect of my life? ¿Soy así en cada aspecto de mi Do I vida? only give so much? ¿Solo doy hasta cierto Do I only love punto? so much? ¿Solo amo hasta cierto Am I always punto? calculating Estoy siempre calculando. if I'm winning or losing? Si estoy ganando o perdiendo. You have to see that. Tienes que ver ese punto. Because that's a very sad way to live. Porque esa es una forma triste de vivir. And I know lots of very wealthy people. Y yo conozco muchísima gente that que es live like súper that. rica y viven de esa manera. But in every aspect, Pero en cada aspecto de su vida, always siempre non-trusting. sin confiar, Non-trusting. no confiando, Non-trusting. no confiando. Always feel like they're getting Siempre ripped off. sintiéndose como que los están estafando. Or there's not enough love. O not que no hay enough time, suficiente amor, no hay enough suficiente money. tiempo, no suficiente Not enough. dinero, no It's suficiente a classic simplemente. victim. Es la víctima clásica, ¿no? And you just have to learn to trust. Y solo tienes que aprender a confiar. That's it. Eso es todo. That's it. Eso es todo. And you'll create what you need. Y siempre vas a crear You lo que always create what you necesites. need. De hecho, siempre creas lo always que see you. necesitas. You Siempre must te veo, create it. debes estar creándolo. Or no. ¿O no? Good. So trust Entonces, more a and you'll create confiar more. más en tu creación. I'm not really the guru of how to create financial abundance, okay? Yo no soy la gurú de cómo crear abundancia financiera. I'm the guru of how to create abundant love. Yo soy la gurú de cómo crear abundancia de amor. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo.